Hola, ¿por qué es tan temeroso el saber que tenemos una infección por virus del papiloma humano? O dicho de otra manera, ¿por qué genera tanto miedo a la población en general y sobre todo a las mujeres cuando se les dice que tienen una infección por virus del papiloma humano? Y si se les dice que es de alto riesgo, pues ni se diga, porque casi están pensando que ya tienen cáncer o que ya están invadidas o que ya tienen un problema grave. Y la verdad es que se le ha dado información a veces insuficiente a la población, o nosotros como pacientes no tenemos la posibilidad de tener asesoría por alguien que conoce el tema a profundidad. Creo que es importante aclarar algunos aspectos. Primero, la infección por virus del papiloma humano, en la mayoría de los casos, es por contacto sexual. O sea, alguien que tiene una infección por virus del papiloma humano, demostrado por una prueba que se llama reacción en cadena de polimerasa o PCR, no por Papa Nicolau ni por colposcopía, tiene que ser con PCR. Y de preferencia que haya un genotipo, o sea, el apellido del virus. Virus del papiloma humano 16, 18, 31, 35, 6, 11, 18, en fin. Dependiendo del genotipo de virus, así podemos decir que hay una infección por virus del papiloma humano de alto riesgo o de bajo riesgo. ¿Y eso qué quiere decir? Significa que si alguien tiene una infección por virus del papiloma humano de alto riesgo, por ejemplo el 16 o el 18, lo único que quiere decir es que si este virus se queda durante mucho tiempo, y mucho tiempo son años, si este virus se queda durante años y la paciente o el paciente no se trata, no lo erradican, no lo vigilan o no tratan de eliminarlo, esta paciente o este paciente a lo largo de los años, 10, 15 años, puede desarrollar cáncer del área donde está afectada. Ejemplo, cáncer del cuello uterino, cáncer de vagina, cáncer de vulva, cáncer de la región anal, cáncer de la garganta o cáncer de pene. Estoy hablando de virus del papiloma humano de alto riesgo. Para que hablemos de alto riesgo, el laboratorio de biología molecular lo tiene que especificar. De lo contrario, la información es incompleta. ¿Qué sucede en la mayoría de la población? Por eso les digo que no tengan tanto miedo. Deben de tratarse, vigilarse y tener asesoría. Por lo siguiente, se dice que más del 70% de la población sexualmente activa en algún momento van a tener la infección del virus del papiloma humano, de alto riesgo o de bajo riesgo. Y resulta que el organismo es tan competente, tan capaz y tan especial que si un virus entra a nuestro organismo, el organismo trata de eliminarlo. Lo mismo pasa con el virus del papiloma humano. Si alguien tuvo relaciones sexuales y se contagió del virus del papiloma humano, la mitad de las pacientes o los pacientes en un lapso de 1 o 2 años eliminan de manera natural el virus.
Natural significa que la respuesta inmune es tan adecuada que el virus lo elimina. Por eso ese concepto de que el virus o la infección por virus del papiloma humano no se tratan o no se curan o son incurables, en lo personal no lo acepto. Por esta situación, si una paciente tiene la infección o un grupo de pacientes tienen la infección demostrado por estudios de PCR y nosotros sin hacer nada más que tratar de que la salud de la paciente, la alimentación, el ejercicio, etcétera, esté bien, si nosotros le hacemos una prueba al año o a los 2 años, esta paciente o este grupo de pacientes ya no tienen nada. O sea, no se ve o no se demuestra con la PCR la presencia del virus. Si estaba, yo digo, tienes la infección. Si no está, pues yo digo, no tienes la infección. A eso me refiero cuando digo, se curan. Esto se han hecho a nivel mundial, por lo tanto es una información que lo puedes encontrar en muchos lados. Significa entonces que muchas pacientes que tienen infecciones virales se curan solas. 50%. ¿Qué pasa con ese otro 50%? Lo que sucede es que muchas veces existen reinfecciones, persistencia de agregados virales o simple y sencillamente la respuesta inmune no es lo suficientemente capaz de eliminar el virus. A estas pacientes les puede generar un problema. Por eso es que, como no sabemos quién tiene una buena respuesta inmune y quién no la tiene, por eso es que nosotros recomendamos que cuando las mujeres empiezan a tener vida sexual, dentro de su chequeo que se hace de rutina, que es Papa Nicolau, colposcopía, se debe de agregar una prueba que permita detectar infecciones de transmisión sexual, incluyendo virus del papiloma humano. Si nosotros lo detectamos, tenemos que tratar, asesorar, informar y tranquilizar a la paciente y darle opciones para mejorar su respuesta inmune, opciones para eliminar el virus aplicando sustancias locales en forma de geles o sustancias químicas que han demostrado que pueden destruir o eliminar la presencia del virus, mejorar la respuesta inmune, evitando el tabaquismo, buscando que el contacto sexual sea con protección, me refiero al uso de preservativos, investigando cómo se encuentra su pareja, si tienen novios o tienen esposo, se debe de investigar o tratar a la pareja para que la opción de tratamiento sea para los dos. De lo contrario, la paciente puede persistir en su proceso infeccioso y con el tiempo tener Papa Nicolau alterados o tener lesiones que se ven en la colposcopía. Y esto obviamente genera que el médico tenga que tratarlos de una manera más agresiva, tratando de eliminar el área donde está lesionado, las zonas acetoblancas o yodo negativas vistos por la colposcopía, de tal manera entonces que estas son algunos conceptos que debemos de tomar en cuenta. ¿Es importante la infección del virus del papiloma? Sí, es importante porque puede causar cáncer. ¿Nos debemos de alarmar si tenemos una infección por virus del papiloma humano? No, tenemos que buscar asesoría con alguien que conozca del tema. Hasta luego.